Un día del niño bastante distinto para un pequeño de apenas 9 años en Ipané. Juan Carlos Usher, contanos qué pasó con este niño. Es así, Rolando, mientras otros chicos están celebrando este día en compañía de sus seres queridos, un niño de solo 9 años tuvo que ser auxiliado por sus vecinos debido a la brutal paliza que le propinó su propio padre. Al menos es lo que creen los vecinos, porque el niño no tiene ningún documento, no tiene cédulas, no saben si tiene partida de nacido vivo, no saben si está reconocido. Llegó hasta la comisaría de Ipané, bastante flaquito él, inclusive se sospecha de que sufre de algún tipo de desnutrición porque a sus 9 años pesa solo 25 kilos. Un caso que conmovió a todos en la comisaría. Inmediatamente dieron parte a la CODENI, a los bomberos y también a la Defensoría de la Niñez, pero realmente preocupa. Tuvieron que pasar muchos meses para que los vecinos se animen porque ya no toleraban la manera en la que este niño sufría. Tenemos algunas fotografías que vamos a mostrar en donde se notan las heridas que tenía este niño en su espalda. ¿Estamos viendo ahora, Rolando? Sí, estamos viendo la fotografía, Juan Carlos, simplemente para agregar a lo que estás mencionando. Por lo menos de acuerdo a los bomberos del Ipané, que también tuvieron intervención, ellos mencionaban en su reporte que había utilizado una piola doblada para golpear a este pequeño de 9 años. Es terrible la hazaña con la que este hombre terminó lastimando a su hijo. Finalmente los vecinos tuvieron la valentía de hacer la denuncia. Fue la gente del personal de la comisaría de Ipané hasta esa compañía de esa ciudad y finalmente lo terminan rescatando. Vamos a escuchar a la suboficial Gómez, quien nos habló acerca de este trabajo. Una persona de sexo femenino, de masculino, estaba agrediendo a su hijo de 9 años aproximadamente. Al constituirse ahí los personales, vieron la veracidad del hecho y lograron aprehender a dicha persona, trasladándolo hasta la comisaría y comunicando al Ministerio Público como corresponde. ¿Qué heridas se pudieron observar en el niño suboficial? Algunos rastros en la espalda por algunos golpes. Más de eso ya no sabría decirte porque no estuve. ¿Se ordenó o la fiscalía ordenó que el hombre quede detenido aquí en la comisaría? Sí, así mismo. La fiscalía ordenó su detención y ahora mismo se encuentra en la fiscalía dando su declaración correspondiente. ¿Se sabe si tiene algún antecedente por una denuncia similar de violencia? No tiene ningún antecedente hasta el momento. Estamos observando esta fotografía justamente, Juan Carlos. Sería en un centro de salud. Él fue trasladado hasta un hospital. Él fue llevado al hospital distrital de Ñemby. Hasta allí lo llevaron, ahí se hizo todo el parte médico, el diagnóstico, en donde también sacó a relucir el hecho de su bajo peso, tan solo 25 kilos a los 9 años. Entonces también se sospecha de que el niño no es alimentado como se debe. Otra cosa que decían los vecinos que pidieron el rescate es que el pequeño no va a la escuela, es analfabeto, no come, es lastimado, es violentado. Terrible la realidad de este niño de tan solo 9 años. Fuimos también hasta la CODENI de la ciudad de Ipané para conversar con la directora, quien nos habló acerca del procedimiento que sigue a partir de una denuncia de este tipo. Con las vecinas que formularon la denuncia, estuve guiando también de dónde pueden acudir, qué hacer y qué decir para que en la comisaría también le tomen, ¿verdad? Porque hay muchos factores sociales ya que ya por respeto también y para no vulnerar más derechos de ese niño, nosotros ya no podemos emitir, ¿verdad? Algunos comentarios, pero sí, desde ayer estaba en conocimiento, estuve acompañando también gracias a los bomberos azules que también me avisaron. Entonces estuve acompañando el procedimiento de denuncia, ¿verdad? Porque eso es lo que es importante, denunciar estos hechos. Siempre denunciar. Esa tiene que ser nuestra arma. Ese es nuestro escudo, nuestra arma, ahí, la denuncia. Porque mientras no denunciemos, ¿cómo vamos a actuar? Nosotros, ¿cómo vamos a enterarnos si no hay una denuncia? ¿Este niño fue trasladado de la comisaría hasta el hospital de la ciudad, abogada? Sí, la vecina me dice que ellos llamaron a la comisaría y luego le trajeron al niño, a la mamá y luego fueron al hospital de Ñemby, donde fue atendido. ¿Qué te comentaron las vecinas, directora? Las vecinas dicen que esto
hace 9 años fue denunciado, ¿verdad? Que fue denunciado aquí en la CODENI, ¿verdad? Cosa que yo estoy buscando si hay algún tipo de antecedentes. Yo no encontré ningún tipo de antecedentes de denuncias sobre este niño. Ayer a la noche, ¿verdad? El niño ya fue de vuelta a su casa con la mamá, pero el papá ya no. El papá estaba todavía en la comisaría cuando eso, y hoy creo que ya fue llevado a la fiscalía. A las 8, tengo entendido, fue la audiencia. Pero ellos viven todos juntos. Sí, viven juntos. Es una familia dentro de lo que se puede llamar tradicional. ¿Qué pasa en su experiencia, directora? ¿Qué pasa en estos casos? ¿El papá tiene una prohibición para acercarse? ¿Se busca llevar al niño a otro lado? Y en estos casos normalmente lo que se suele hacer es la exclusión del hogar del padre, ¿verdad? Se hace vía juzgado de paz, la mamá se acerca con la denuncia hecha en la comisaría y solicita también una orden de alejamiento para que no se acerquen en el rango de ciertos metros a la casa, hasta que se solucione este problema, ¿verdad? Bueno, el papá, nos decía Juan Carlos, está detenido, fue trasladado en el transcurso de esta mañana a la fiscalía. Lo más probable es que sea imputado por esta brutal golpiza que le propinó a este niño, que decía ni siquiera se sabe bien su edad exacta porque no tiene documentos. Exactamente, Rolando. Y en minutos más vamos a conversar con el fiscal de la causa, el abogado Pedro Clever, para que nos explique cuál sería la imputación y cuál sería la medida que se tomaría en contra de él para que no vuelva a acercarse al niño. Porque le dicen las vecinas a la directora de la CODENI, la abogada Noelia Rodríguez, que hace 9 años ya se hizo una denuncia similar, pero supuestamente el niño tiene tan solo 9. O sea que prácticamente hubo hechos de violencia desde casi el nacimiento de este niño. Reiteramos, sin cédula, sin documentos, no se sabe si tiene un registro, una partida de nacido vivo, no saben si fue reconocido por este hombre, si es el padre biológico, pero finalmente se animaron, hicieron la denuncia, y algo que nos remarcaba bastante la directora de la CODENI es la línea 147 para aquellas personas que nos estén animando, que sepan de casos similares, llamar a ese número y avisar: en esta casa, en la casa de al lado, en tal barrio, hay un niño que está sufriendo, hay un niño que está siendo violentado, ya sea por sus padres, familiares, vecinos. No quedarnos callados, actuar. Y decía la directora que se aseguraba la confidencialidad de estas denuncias porque mucha gente, como nos decía, tiene miedo de involucrarse en casos así. Varios factores. Terrible es la historia, Juan Carlos. Tendría 9 años, está con desnutrición, pesa 25 kilos aproximadamente, además de la brutal golpiza que recibió y también los antecedentes, porque los vecinos hablan ya de que esto viene dándose desde hace mucho tiempo. Y esto también es muy importante, no basta solamente con acompañar para hacer la denuncia, tiene que haber un acompañamiento integral, porque ¿qué va a pasar de este niño una vez que termine esos trámites? El papá imputado, con prisión probablemente. Hay que hacer un acompañamiento porque es un niño que necesita y necesita muchísimo. Pero necesita desde muy pequeño, no estamos hablando solamente de ahora, evidentemente, de un abandono con respecto a esta criatura. Y bien decía nuestra productora Yolanda, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién responde ante esto? Porque mucho discurso, pero ¿cuáles son las instituciones que realmente responden? Y por otro lado, esa invitación que hacen a denunciar constantemente al 147, ¿qué tanto se avanza con una denuncia? Y esa atención que decís después integral a la criatura. Y también la responsabilidad de que sea realmente confidencial la denuncia que podamos llegar a hacer, porque mucha gente por temor no hace después la denuncia, y por todas las citas que te puedan llegar a hacer también desde la Fiscalía, desde la CODENI. Es así, hacíamos la consulta justamente en el enlace en vivo con la directora con respecto a cuál es el circuito que se sigue a partir de una denuncia. Ella nos decía que las denuncias no van a la policía, van directamente a las CODENIs de la ciudad, dependiendo de qué tipo de denuncia. Cuando se trataban de casos de supuesto abuso, pasaban ya directamente a la Defensoría de la Niñez y ya se daba participación a la Fiscalía. En casos de violencia como este, es la encargada de la CODENI de la zona quien va hasta el sitio, va hasta la casa a corroborar las denuncias, a hacer algunas preguntas de rigor para darse cuenta qué está pasando con este chico. Y sí, realmente es cierto, hay que ver el seguimiento, porque no sabemos si este hombre el día de mañana vuelve a salir libre y regresa a su casa. El temor, el miedo de este niño de solo 9 años de ver a este hombre regresando
debe ser terrible, un día muy difícil y se hace muy complicado. Realmente nos decían los vecinos que la situación familiar es bastante compleja por cuestiones de salud de la madre. Entonces fueron ellos los que finalmente se animaron a hacer esta denuncia porque ya no soportaban el maltrato y el llanto de este pequeño. Y otro punto también, que ni siquiera va a la escuela, tiene 9 años, tendría que estar en la escuela, un desafío también para las nuevas autoridades de la niñez y la adolescencia para darle un acompañamiento a este niño. Juan Carlos, vamos a estar muy atentos y también queremos saber qué determinación adopta el fiscal Pedro Claver con relación al papá, que está ya a disposición de la Fiscalía, así es que vamos a volver contigo enseguida.